Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 27 minutitos sobre las 6. Ya está con nosotros aquí en la mesa de radio el alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, al que saludamos. Alcalde, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Narciso, y un placer estar aquí en esta radio del norte. Después uno no cruza el charco, pero a veces cuesta este traslado por temas de agenda, pero ha costado poder cuadrarlo y he venido encantado tranquilamente por la tarde disfrutando de esta vista también del norte para estar aquí presente hoy. Muchísimas gracias. Estabas aquí con nosotros a los pocos meses de poder tener ese nuevo dial, el 92.8, para que se nos escuche en todo el norte. Creo que fue en julio del 21. Te hemos entrevistado en otras ocasiones por teléfono, por videollamada, pero te agradezco también que te hayas dado el saltito esta tarde. Sí, no. Es verdad que parece que a los y a las políticas del túnel de Santo Domingo para allá les cuesta un pelín venir para acá. A veces por una cuestión de agenda. Hoy mismo, bueno, hemos podido cuadrarlo todo. Ahora justo te comentaba que una vez se tiene que cambiar cosas y ya no solamente por venir, que siempre es un placer estar en ICO, sino con la oportunidad a veces de, bueno, que entre los traslados y la entrevista uno tiene que agendar 2 o 3 horas, pero se hizo posible y aquí estoy. Y de verdad que gracias por el atendimiento. Sé que estuvieron ya compañeros concejales y un placer estar aquí para los oyentes del norte de la isla. Marco, lo primero, sin duda, y lo hablábamos fuera de micrófono, lamentar el fallecimiento de Jerónimo Saavedra, un referente histórico del socialismo canario, y tú como alcalde socialista, sin duda, ha afectado doblemente, claro. Yo creo que es una pérdida para la política en general de Canarias. Además, Jerónimo es de esas personas que se vinculan evidentemente a su partido y al PSOE, pero yo creo que está en el imaginario de todos los canarios, una persona con una dedicación integral, una persona transparente, amante de la cultura, buen gestor, que dio los mejores resultados para el Partido Socialista en un momento muy complicado también para el gobierno autonómico, defensor de políticas realmente socialistas en cualquiera de todos los ámbitos que se le recuerde en su gestión. Luego una etapa como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad que une mucho al Puerto de la Cruz, un lazo de unión entre el puerto y Jerónimo, no solamente su presencia en los últimos premios Paco Afonso, en la edición que estuvo con nosotros el 2016, un trabajo extraordinario como también defensor del pueblo, y yo creo que sobre todo ese lazo o unión con la ciudad lo tenemos a través de Salvador García, que sé que es colaborador de esta radio, que fue personal de confianza, asesor de Jerónimo durante mucho tiempo y que bueno, que en muchas conversaciones que yo he tenido con él y encuentros en comités regionales, está claro que es una leyenda para los que empezamos en el partido, esas conversaciones que nunca dejaban indiferente, porque él era muy claro para lo bueno y para lo malo, ¿no? No tenía, si podía y tenía que especificar cualquier cosa, lo hacía sin importarle y ya cada vez más, ¿no? Con esa libertad que da la edad. Que le daba la experiencia política. Y tengo, bueno, y me guardo para mí muchas conversaciones de mi etapa también empezando en política y de preguntas y de hacer ver las cosas y de lo que él transmitía, que como digo es siempre pasión por la política, por el trabajo de lo público, ¿no? Que creo que él ha sido un referente para el partido, pero insisto, también un referente para la política en general. No se le escucha a Jerónimo Saavedra ningún episodio de confrontación, ni de peleas, ni de nada. Es una persona correctamente educada, amable en sus palabras y, como digo, amante de Canarias en general, de su sociedad y de todo lo que pudo hacer por ella, pero especialmente de las personas. Y creo que eso es un valor muy importante un día triste, un día como el de hoy, o cambio agenda. No soy sino un alcalde más de todos los alcaldes que tiene Canarias, pero sentía la necesidad de tanta vinculación
afectiva con el Sí, PSOE en me Tenerife. En el comentabas puerto está. que mañana irás al sepelio. Cogeré el vuelo a las 12, he podido también eso, cambiar agenda, porque a veces, bueno, pues como digo, ¿no? Uno no es sino una pieza más en un puzzle gigante de representación del PSOE en Canarias, pero hay tanta vinculación con la ciudad, tanta historia que consideraba que si mi presencia sirve para darle un abrazo a sus familiares en nombre de la familia socialista de Puerto de la Cruz, pues tenía que estar y eso haré mañana, ¿no? Alcalde, ¿cómo está resultando este inicio de legislatura? Hay que recordar, bueno, para aquellos y aquellas oyentes que nos escuchen más allá de nuestras fronteras a través de internet o en el video streaming, que son bastantes, el hecho de que siempre es bueno recordar que por 20 y pico votos, creo, no conseguía el Partido Socialista tu candidatura la mayoría absoluta, que está en 11, ¿no? Digo bien. Sí. Y que por eso, 20 y pico votos, te quedabas en 10. En ese baile de cifras, ¿no? En 10, la anterior legislatura eran 9, creo. Sí. Se conseguía gobernar en un pacto con 3 concejales de Asamblea Ciudadana Portuense y ahora se vuelve a conseguir gobernar en un pacto con ACP, con Asamblea Ciudadana, que bajaba a 2 concejales, y bueno, pero por 20 y pico votos no conseguías la mayoría. Bueno, yo siempre digo que soy un hombre de límites, ¿no? Afortunado, porque las 3 veces que me he presentado he tenido la confianza de la ciudadanía del Puerto de la Cruz. La primera no goberné, la segunda nos permitió ese pacto de progreso con Asamblea, y después de una gestión en un momento tan complicado con una pandemia mundial, pues bueno, volver a obtener la confianza de la ciudadanía es un ejemplo de agradecimiento puro y duro, y estar además al borde, a ese límite de una mayoría absoluta, pues para mí es una confianza plena. A día de hoy lo que aparece realmente en los terminales es que estamos a 11 votos de esa mayoría absoluta, lo que sí fue verdad que luego se encontraron 20 votos de correo no contabilizados. Va a quedar todo en el anecdotario de lo que ha ocurrido en unas elecciones en las que creo que es bueno para el Partido Socialista pues estar al borde de esa mayoría. Creo que también es bueno para la ciudad ese pacto de continuidad. Evidentemente el PSOE tiene 2 concejales más y por lo tanto tiene más gestión dentro de lo que es el ayuntamiento y áreas genéricas y específicas que lleva, pero un pacto que siempre se ha caracterizado en el mandato anterior por la negociación, por el diálogo y en la misma línea. Estamos gobernando de nuevo con la Asamblea Ciudadana Portuense, que da la confianza a quien les habla para ser alcalde, para generar un pacto, un documento un marco de acuerdo de políticas, y que creo, insisto, que era lo que la ciudadanía querría, que nos volvía a dar la posibilidad de esa suma, ¿no? No puedo esconder que me hubiese encantado obtener esa mayoría absoluta. Trabajamos para ellos y bueno, y estar al borde es también respaldar todo el trabajo que hay, no solamente del grupo municipal, sino de toda una ejecutiva, ¿no?, local, que trabaja cuando llegan unas elecciones sin parar, y muchas de ellas sin esperar nada a cambio, solo por una cuestión ideológica de principios y de modelo de ciudad. Por cierto, no sé qué opinión, bueno, la tienes por supuesto, pero no sé si querrás manifestarla. Quiero preguntarte qué opinión te merece el hecho de que los 2 líderes de Coalición Canaria y Partido Popular en el Puerto de la Cruz, la lideresa de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, Sandra, y Ángel Montañés, bueno, abandonaran su acta de concejal para ir a cargos dentro del gobierno regional, el Cabildo. Creo que el gobierno regional, en el caso de Ángel Montañés, no sé ahora mismo Sandra, también gobierno. Sí. ¿Qué opinión te merece? Si bueno, yo no tengo ningún problema nunca en opinar personalmente de decisiones que tampoco me competen. Soy alcalde del Puerto de la Cruz, soy Marcos, soy del Partido Socialista, y opinar sobre las decisiones que han podido tomar el candidato a la alcaldía del Partido Popular o la candidata a la alcaldía de Coalición Canaria no me pertenece a mí, es una opinión que tiene que pensar la ciudadanía que les dio su confianza. Yo tengo claro lo que yo hice. Yo gané unas elecciones, no goberné, pero tenía muy claro que quería recuperar esa confianza de nuevo y que permitieran sumar los números, y yo estuve 4 años haciendo oposición, a pesar de tener pues, ofertas en aquel momento del gobierno que se conformó entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y decidí que había obtenido la confianza de la ciudadanía y que tenía que hacer un esfuerzo de vida personal para mostrar a través de la oposición mi modelo de ciudad, volver a ganar las elecciones y gobernar, que fue lo que hice. También es un episodio distinto, ni Coalición Canaria ni el Partido Popular han ganado las elecciones. El Partido Popular
perdió el número de concejales y perdió las elecciones, aunque se mantenga siendo la segunda fuerza, y en el caso de Coalición Canarias es la fuerza con menos representación y menos voto y confianza de la ciudadanía del puerto. Por lo tanto, entiendo que en el ámbito más propio de la empatía con personas que dan el paso a la política y poder ser directora general del Gobierno de Canarias, entiendo que Ángel y Sandra han tomado esa decisión porque lo han considerado personalmente y políticamente con sus partidos. Yo tengo que decir que estamos en un episodio totalmente distinto, es un mandato completamente de legislatura en el Gobierno de Canarias, en el que yo no tengo quizás la confianza que tenía en el gobierno del Pacto del Progreso y de las Flores, con mi formación política al frente y con Ángel Víctor como presidente del gobierno. Aún así, tanto con Ángel Montañés, lo hace mi compañero David, como en mi caso personal con Sandra Rodríguez, llevando la Dirección General del Menor, hablamos no solamente con facilidad, sino dentro de todo el respeto institucional y de los acuerdos, y de que entiendo siempre que aunque hayan abandonado la política local, estarán siempre pensando en el puerto allá donde están, como Claro. también lo hago ahora con López Afonso siendo vicepresidente del Cabildo de Tenerife, o Dimpel, que ahora mismo es la CEO de Turismo de Tenerife, que son áreas muy importantes para una ciudad como el Puerto de la Cruz, que veníamos trabajando quizás como nunca en el ámbito del Cabildo de Tenerife para con el norte y por lo tanto equilibrando las políticas en el norte de la isla a través del Puerto de la Cruz, que es la ciudad que puede vertebrar todas las políticas y el equilibrio en la isla de Tenerife cuando hablamos de ese equilibrio necesario, y espero y confío y deseo que sea igual con que hayan cambiado las tornas en el ámbito regional o insular. Y si no, como digo siempre, aunque esto no es una amenaza, si alguien empieza a retirar todo lo que el Puerto de la Cruz ha ganado, pues haré como en las revoluciones francesas, empezaré a armar algo de ruido, porque creo que, y lo digo sinceramente, lo que ocurrió en el mandato de Pedro Martín como presidente del Cabildo, lo que ocurrió con Ángel Víctor, presidente del Gobierno de Canarias, para el Puerto de la Cruz, para el norte de la isla de Tenerife, han sido los mejores años. En infraestructuras, en inversión pública, en proyectos como la ampliación del Jardín Botánico, como pudo ser en su momento, ahora mismo los 25 millones de euros, un compromiso del Cabildo para la ampliación de la estación depuradora de todo el Valle de la Orotava. Hay un sinfín en una lista gigante de compromiso real de los gobiernos socialistas en esas administraciones para con Puerto de la Cruz. Y digo, espero y deseo que eso continúe, y si no, pues tendrán al frente un alcalde que reclama lo que cree que es suyo para mí y para la ciudadanía de Puerto de la Cruz. Te preguntaba cuando enlazaba con lo que te merecía esta salida del ayuntamiento de estos dos líderes de la oposición, por el balance de estos primeros meses en la nueva legislatura, para luego entrar un poco más en detalle. Bien, bueno, yo he hecho una reflexión últimamente en estos días y no es mentira, ¿no? Y tampoco escondo una situación que todo el mundo puede entender de cara a unas elecciones. Primero, que estás en un pacto con dos formaciones políticas que vuelven a competir de cara a unas elecciones, y entonces uno lo que hace es suavizar cualquier corriente o marea que pueda surgir antes de unas elecciones. Compañeros que también cambian y no van en listas electorales, candidaturas diferentes, gente con mucha ilusión que viene nueva. Bueno, todo es un principio distinto, y la continuidad no es más fácil que el nuevo comienzo. Uno es mucho más exigente después de toda una experiencia al frente de la administración, y espero y deseo casi poder hacer un reset a partir del 2024, tener unos presupuestos municipales acordados, que inicien un trabajo, continuar con un modelo de ciudad. Eso es fundamental. Yo creo que el Puerto de la Cruz está siendo reconocido como una ciudad cultural, ya nadie tiene en duda el modelo de ciudad que planteaba quien les habla y el modelo de ciudad que queríamos para una ciudad que necesitaba despegar de un letardo y de una añoranza y de un hablar en pretérito que tenía que empezar. Las pruebas están ahí, las inversiones públicas son transparentes y lógicas y se ven y palpables, y mucho más lo son las inversiones privadas, ¿no? En un momento, o datos, no solamente de cifras de desempleo, que son mucho menores desde cuando se empezó a contabilizar el desempleo en la ciudad, o las inversiones privadas, la renovación de la planta hotelera o las aperturas semanales de nuevos comercios, nuevos negocios y demás camas alojativas, ¿no? Eso es una realidad, y es la realidad que está viviendo Puerto de la Cruz, como es el número de la ocupación. Estamos 15 puntos por encima con respecto a 2019.
Pronto inauguraremos de nuevo El Hotel Taoro. otro hotel. El Hotel Taoro está en obras, todo marcha a ritmo. Otro hotel, además de la rehabilitación del Taoro. El antiguo Miramar se ha convertido en Atlantic Hill, una apuesta de Macaronesia en hotel, y ha pasado de un 3 estrellas a un 4, ya tiene fecha de apertura el 19 de diciembre. Saagmar, que es el antiguo Hotel San Telmo, tiene ya compromiso con la cadena Silken. No solamente abrimos hoteles, sino que aquellos que están operando en Puerto de la Cruz se unen a compañías y a turoperadores muy importantes, como puede ser la cadena Fergo. Hemos visto un incremento del mercado británico en estos meses de verano que tampoco era habitual en Puerto de la Cruz, donde a veces pues en verano solo escuchábamos oír hablar en canario o peninsular, ¿no? en estas épocas, y hemos tenido un turista muy internacional, mercados nuevos, el francés, el polaco, bueno, una esperanza de un destino turístico que, lejos de haber estado afectado por un cero turístico, realmente ha remontado, y las cifras son las que hablan por sí solas. Luego hay otros datos muy importantes, lo que es rebajar la edad de los turistas que nos visitan, aumentar la renta de gasto en el propio municipio, aumentar las experiencias y los días para que también el turista sea mucho más sostenible y deje menos huella de carbono en su estancia. Bueno, son muchas las cosas que creo que están ocurriendo en el Puerto de la Cruz y que, insisto, ¿no? Una las puede decir y alguien puede interpretar, claro, que va a decir el alcalde que gobierna, ¿no? Pero luego basta con ver y comprobar los datos. En datos que son los que están ahí, ¿no? Perdón, el hecho, se hablaba hace años de que la planta hotelera portuense estaba en cierta decadencia. Está claro que eso se ha revertido, entiendo. Yo creo que hay, o se está revirtiendo. Yo creo que hay un principio importante que reconocer, y que no es tarea ni de Marco ni solo de su gobierno. No quiero encabezar nada que no me pertenezca. Primero porque la persona que era alcaldesa socialista, como fue Lola Padrón, que inició ese proceso de meter al Estado y conveniar esa creación de un consorcio de rehabilitación turística, eso, a pesar de la injusta moción de censura que se sufrió en aquel entonces, el consorcio siguió. Los gobiernos que vinieron después de las derechas portuenses llegaron con el consorcio, y ha habido algunos ejemplos de renovaciones hoteleras con otros gobiernos. Sin embargo, lo que ha ocurrido en estos 4 años no solo ha sido poner el pie en el acelerador, ¿no? Sino que realmente hemos emprendido con esa seguridad que en momentos muy complicados, y a pesar de que teníamos una oposición poco constructiva, apoyando poco a un gobierno que tenía que dar seguridad a un turoperador cuando vendía experiencias en su programa, movilizando la ciudad, levantando la cabeza para hacerla muy atractivo en un mundo turístico vacío, hueco y silenciado. Creo que esa decisión ha hecho que se multiplique por 4 o por 5 el ritmo que hemos mantenido en los últimos años, y las pruebas son evidentes, ¿no? Alcalde, antes hablabas de que en esta época del año, en estas épocas del año, bueno, el turismo era más bien un turismo poco extranjero y mucho peninsular, y de cierta edad. Con la programación cultural por la que tú has apostado desde el 19, que entras en el gobierno, ¿consideras que ese turismo más de menos edad, más joven, está también llegando al puerto? Hombre, yo creo que no. Encuentra atractivo de esa actividad cultural. Primero hay una pandemia, y ese cero turístico, bueno, claro, cambia la forma de viajar, ¿no? de las personas, del sector. Aparece la venta directa cuando ha habido cierta exclusividad de la turoperación en muchos de los hoteles del Puerto de la Cruz. Cambian los modelos de viajar. Y yo creo que entendimos muy bien en este gobierno anterior que no podíamos estar quietos, que quizás otros destinos turísticos que venden sol y playa, que va a estar siempre, que venden destinos turísticos nuevos, podían estar, pero no lo podía estar Puerto de la Cruz. Multiplicar las experiencias tiene una garantía. Primero, para el sector, no era lo mismo vender un carnaval, aunque fuera en un sitio cerrado, acotado como el Lago Martianes, y ser la primera ciudad que organizaba un coso de carnaval de toda Canarias, pues que hay un interés turístico y comercial de vender carnavales, y eso lo estaba haciendo el puerto. Garantizaba que fuera la forma en la que fuera, ofrecíamos una oportunidad de mantenernos vivos, ¿no? Pongo como el carnaval de ejemplo, pero lo podría poner con festivales de nueva creación, como fue Veranos del Taoro, un festival donde todo el mundo... El Mueca también se celebró en plena Mueca pandemia. Se celebró, fue capaz de reinventarse. Cuando la norma establecía 800 personas por espectadores,
nosotros tuvimos 3.200 porque lo que hicimos fue crear 4 escenarios de 800 personas para poder decir y tener un titular de garantía de apuesta cultural de verdad, de decir, nosotros hemos tenido 3.200 personas consumiendo cultura en mitad de una pandemia. Hicimos muchísimas cosas y creo que eso garantizó o visibilizó un puerto distinto, ¿no? Eso crea consigo una sinergia de las industrias creativas, del talento. Jamás podíamos pensar pues, tener nuevas creaciones como ha sido pues, el Cub Music, el RBF en el Puerto de la Cruz, tener también una garantía como en estas nuevas creaciones de apuestas culturales, la apuesta continua de Peñón, rock, del Festival, pero también alternativas de ocio totalmente diferentes que se multiplicaban y que hacían que festivales quizás, como pueden ser un festival de literatura, viajes y aventuras, creciera, porque en estos momentos en el que precisamente el viaje estaba tan cuestionado y generaba tantas dudas, tener un festival de literatura que hablara de viajes y aventuras era un regalo. Entonces, todas estas pequeñas joyas de la política cultural que son pública y privada, que no solamente son iniciativa del municipio, o poder pensar que New Haven programara un concierto justo después de una pandemia como de figuras como Pet Shop Boys, y todo esto situaba al puerto en un mapa, evidentemente, en ese epicentro de la cultura, cuando todo el mundo estaba parado y mucha gente me decía, pero oye, ¿cómo lo hacen? Y yo decía, trabajando mucho. Es que activar o actualizar aquellos planes de seguridad en mitad de una pandemia fue un trabajo bárbaro, pero lo hacíamos convencidos de que en algún momento el puerto despegara, ¿no? Se posicionara, dejara atrás ese hablar del puerto en pasado, y yo creo que la cultura como eje transformador se empezó a generar una sinergia en el propio sector, en los residentes que disfrutaban. Pusimos en marcha laboratorios de innovación como Ejo City desde el área de cultura para poner en valor lo que ocurre en el puerto distinto en cualquier otro lugar del mundo, con Turismo de Tenerife de la mano, con Promotour, con el apoyo del Gobierno de Canarias. Nos consideraron polo canario, un proyecto del Gobierno de Canarias como esos polos de atracción del modelo de ciudad, poniendo programaciones como las que hemos tenido, es decir, que en el Puerto de la Cruz hemos tenido la Academia de Cine desarrollando unas becas residencias, un programa. Para mí son palabras mayores, para una ciudad tan pequeña que ha tenido que competir como primera ciudad para acoger este programa de residencias con ciudades como Valladolid, con unos presupuestos gigantes, ¿no? Pero claro, Puerto de la Cruz, durante que todo el mundo estuvo quieto, ya había trabajado con el clúster audiovisuales de Canarias, con programas de postproducción, poniendo en marcha proyectos como Pantalla Sonora, generando esa aceleradora de cine del Atlántico en nuestra ciudad, que al final es como, bueno, si nos vamos un poco como a la botánica, ¿no? Es como plantar esa pequeña semilla, mimarla en un momento muy complicado, y que empieza a florecer una sinergia entre el sector público y privado, como creo que no ha ocurrido nunca y de la que estamos viendo los frutos realmente en la ciudad, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta seguiremos conversando, entrevistando al alcalde portuense, a Marco González. También le preguntaremos, obviamente, los presupuestos del año 24, cuándo se van a aprobar, si se está trabajando ya en ellos, y por supuesto también por lo que manifiesta la oposición. Teníamos hace un par de semanas aquí a Pedro Campos, al nuevo portavoz del Partido Popular, un político joven, y hablaba del tema de que se había cargado el grupo de gobierno, el remanente de tesorería de 30 y algo de millones para que quedaba prácticamente nada. Bueno, de todo eso, alcalde, lo comentaremos después de la publicidad. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Pues abordamos esta segunda parte de la entrevista con el alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, y le queríamos preguntar por dos cosas. Primero, por los presupuestos del año 24, que ahora mismo creo se está con un presupuesto prorrogado, y también la denuncia que ha hecho la oposición, tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular,
de que, bueno, en palabras del propio Pedro Campos decía aquí en esta emisora hace un par de semanas, que de un remanente de tesorería superior a los 30 millones, me corrige si me equivoco, alcalde, pues prácticamente se había gastado todo. Cuéntanos qué ocurre, cómo funcionan esos remanentes de tesorería, en qué se ha gastado y de qué manera. Bien, bueno, primero con el presupuesto 2024, está el presupuesto casi de ingresos terminados, estábamos culminando en estos días la cifra, lo que se llama la carta municipal, lo que el resto de otras administraciones, después de haber aprobado presupuestos incluso del Cabildo, del consorcio, de administraciones a las que pertenecemos, conformamos y que tienen que ajustarse a un completo. Hemos terminado organismo autónomo local, también museo, va a convocarse pronto esos órganos, como también la empresa pública Pamarsa, empresa en liquidación, que también tiene que aprobar su PAIF para este año y para ya aprobar el presupuesto, ¿no? Queremos darnos mucha prisa con toda la discreción que tiene que intentar aprobar el mejor presupuesto que podemos tener para el 2024, ¿no? La queja, la crítica de la oposición, del Partido Popular es lícita, porque están en la oposición y entonces la oposición, yo no lo hice nunca, no creo que a la ciudadanía le interese constantemente estar hablando mal del gobierno. Yo gané todas las elecciones siendo siempre muy productivo, pero yo tampoco estoy para darle consejos a nadie ni para dirigir la oposición que tengo en el ayuntamiento, pero creo que en política quizás a veces escuchamos muchas cosas en las que habría que ser un poco más prudente, ¿no? Y esto lo digo simplemente como un consejo, porque cuando hablamos de macromagnitudes, como puede ser el remanente de tesorería, digamos que al público en general que pueda estar escuchando puede parecer que el ayuntamiento tiene allí una caja como antiguamente, ¿no? Y que había un dinero guardado en la casa consistorial y que la liberación de las reglas fiscales te ha permitido gastarte todo, ¿no? Esto no es así, pero no lo es ni en el puerto ni en ningún ayuntamiento de Europa, ¿no? Y es verdad, discúlpame, que esa percepción que acabas de dar de ese ejemplo de que puede darle a mucha gente la impresión de que es una caja que tienen los ayuntamientos y que de ese remanente pueden coger lo que quieran, esa percepción existe. Claro, mira, esto yo creo que intentaré ser lo más pedagógico y lo más corto posible, porque a cualquier persona que nos esté oyendo, e incluso a cualquier político, es difícil de comprender, porque son reglas fiscales que además aplican criterios de la propia intervención municipal, en donde yo soy conocedor que hay intervenciones municipales mucho menos prudentes de lo que es la mía, pero lo es también en el juego de hacer un presupuesto. Si yo quiero algún titular y aunque tenga un informe contrario, digo que es el presupuesto más grande, todos esos titulares que a veces escuchamos de el más grande de la historia, esto no tiene que ser el más grande, lo que tiene que ser es el presupuesto mejor gestionado y que mejor sirva para la ciudad. Y en este caso, cuando hablamos de ese remanente de tesorería, primero decirle a la ciudadanía del Puerto de la Cruz que seguimos gozando de buena salud financiera en el Puerto de la Cruz. Lo primero que creo que sí es importante para que la ciudadanía conozca que esa liberación de las reglas fiscales ha servido para que todos los ayuntamientos de Europa pudieran utilizar el remanente de tesorería. ¿Dónde ha ido el remanente de tesorería? Donde quizás pues, la oposición de forma populista, demagógica, intenta ver que parece que toda la actividad que ha tenido el puerto ha desarrollado donde se ha ido el dinero. Y yo quiero poner de nuevo en valor que ha habido producciones, en este caso culturales, de eventos en los que a lo mejor hablamos de casi 1 millón de euros de producción, donde el ayuntamiento solo ha puesto 50.000 euros. ¿Dónde ha ido realmente el remanente de tesorería que hemos gastado durante estos últimos 4 años? Pues principalmente, y lo primero que teníamos claro en el gobierno, era devolverle los derechos a los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento. El ayuntamiento había condenado derechos laborales que le han dado la razón a los trabajadores los jueces, han llovido las sentencias, y no solamente sentencias, pagos de intereses de aquellas decisiones que tomaron Coalición Canaria del Partido Popular a partir del 2010 y aprobar un plan de ajuste en el que se eliminaron derechos laborales que han reconocido los tribunales. Y podemos estar hablando de cifras que a día de hoy, como hemos pagado hace recientemente a los últimos trabajadores intereses, que solo en intereses eran ya 74.000 euros
y solo eran 6 de 180 trabajadores municipales. De 6 trabajadores, intereses por solamente. Solo 6 trabajadores. Y podríamos hablar, pero te estoy hablando para que la gente pueda hacer, que podemos estar hablando de millones y millones de euros en la recuperación de los derechos laborales. Y si las hemos visto, y están ahí las cifras y las modificaciones de crédito, de 3 millones para un derecho, 1.800.000 para intereses, 800.000 euros para conseguir la paz social y la negociación entre funcionarios y laborales del ayuntamiento. Pero es que es más, no solamente a los trabajadores directos del ayuntamiento, sino que hemos reconocido ajustes de precios desde el 2016 a empresas que prestaban servicios para el ayuntamiento. Y un ajuste de precio en servicio durante 4 años que no se hayan actualizado y que no se hayan pagado, estamos hablando de 2 y 3 millones de euros. Y ahí es donde ha ido el remanente, sin contar que en todos los ejercicios... En cuanto a deuda, ¿también ha ido parte del remanente para pagar deuda del ayuntamiento? Pregunto. No, la deuda con... Aquí yo siempre digo 2 cosas. Coalición Canaria del Partido Popular, las derechas portuenses, cancelaron la deuda financiera con los bancos. Es decir, salimos de un plan de ajuste, porque es verdad y hay que reconocer el esfuerzo que hicieron los gobiernos anteriores en pagarles a los bancos. Pero la preferencia de la derecha no fue devolverle el dinero a las personas, que son los trabajadores del ayuntamiento, los trabajadores de las empresas que prestan servicios, mejorar las calles, mejorar los servicios, asfaltar e invertir en vía pública. No hubo una preferencia para pagar a los bancos. Bueno, pues eso fue una preferencia de un gobierno y la preferencia no, la obligación de este que había heredado esa deuda ética, moral y económica con empleados públicos y con los trabajadores del ayuntamiento, pues pagamos todas esas deudas. Pero además, de hecho, yo os contaba el otro día una anécdota, ¿no? Cómo se nos acusaba de la actividad cultural y resulta que el primer uso del remanente que utilicé para actividad cultural fue pagar el desastre administrativo de la solución que tuvo que Cabildo encontrar 2 meses antes de las elecciones del 2019 para pagar la encomienda al Cabildo de la programación de Muecas del 2019 del gobierno anterior. Es decir, que si he usado dinero del remanente para política cultural ha sido para pagar esa déficit de gestión del gobierno anterior. Lejos de todo la demagogia, del populismo que quiere hacer el Partido Popular, digo, en este mismo pleno del próximo lunes se va a dar cuenta de nuevo del informe que llevamos de tesorería de nuevo en el pleno y se va a poder ver cómo el equilibrio con respecto a antes de la liberación del remanente líquido de tesorería vuelve a tener los mismos ajustes en el ayuntamiento y va a salir un informe que tiene disponibilidad más de 20 millones de euros en el ayuntamiento y por lo tanto podemos estar hablando, que no lo digo yo, lo dice el tesorero municipal, nuevamente de salud financiera en el puerto sin que esto nos lleve a ningún problema. ¿Qué queremos? Pero no quien les habla, no un alcalde socialista, no. Todos los alcaldes, y podrás hacerle esta pregunta a cualquier compañero de Coalición Canaria del Partido Popular que gobierna o que esté en la oposición, que lo que esperamos y deseamos es que las reglas fiscales que están suspendidas se activen si son necesarias para las políticas europeas, pero que se hagan como mínimo con la flexibilidad que tienen otras administraciones, porque al final los gobiernos autonómicos han tenido mucha más flexibilidad para utilizar sus remanentes en cualquier ejercicio presupuestario y sin embargo los ayuntamientos hemos tenido un dinero en el banco sin poder utilizar, que no es un dinero de los que gobernamos, es un dinero de la ciudadanía. Y si por lo tanto ha venido bien pues para asfaltar calles en el puerto, que todos los años hemos hecho inversiones o inversiones en la flota municipal, como hemos hecho con la flota de la Policía Municipal o del área de servicios, que todo ese dinero de inversión y de pago de deuda pues pueda gestionarlo el ayuntamiento, que es quien gobierna, ¿no? Así que yo espero que todavía no sabemos, porque estamos todos haciendo un presupuesto sin saber cómo acabarán las reglas fiscales, que lejos de la alarma que pueda despertar un grupo en la oposición, la realidad es que se ha conseguido un equilibrio en este mandato y que esperamos que se siga consiguiendo. Alcalde, a final del pasado octubre actualizaban ustedes las ordenanzas fiscales para ofrecer seguridad jurídica a las inversiones. Explícanos esto. Esto era sobre todo porque se está viviendo un momento interesante para la ciudad y yo creo que cuando todos hablamos de lo que significa para un ayuntamiento las propias plusvalías de compra, si se están comprando tele en el Puerto de la Cruz, teníamos que modificar nuestra ordenanza fiscal para dar seguridad de que esa previsión de un ingreso sea realmente rentable, ¿no? Luego hay algunas ordenanzas, como pudo ser la de circulación, lo que llamamos
comúnmente el rodaje del coche, que estaba sin actualizar hacía 10 años. Entonces, para poder actualizarla, que es una obligación también de las administraciones, y no esperar a tener un incremento de una actualización de repente pues de 8 o 10 años, se ha actualizado, que va a suponer menos de €1 al mes para la ciudadanía del Puerto de la Cruz, porque en algún momento habría que hacerlo y es preferible hacerlo ahora y aguantar ahora otros años sin actualizarlo, que hacerlo de realmente, pues, o al final o cuando tengamos la obligación, en este caso, con estas mismas reglas fiscales. Se le ha dado seguridad jurídica a las intervenciones, no significa aumentar absolutamente para nada la presión fiscal, porque se aumentaban también epígrafes para posicionar de nuevo a Puerto de la Cruz como una ciudad que apuesta por la sostenibilidad. En ese mismo siguen estando las reducciones, aumento también en este caso de reducciones de pago de estos impuestos para aquellos coches que cumplan con emisiones, que sean coches eléctricos, bueno, para muchas razones, que equilibran, como digo, pero sobre todo pues dan garantía jurídica a un presupuesto que estábamos hablando antes del presupuesto de ingresos y sin reglas fiscales. Pero no solamente hemos modificado ordenanzas fiscales, también es importante la ordenanza que ya se ha publicado, que es la de circulación de estacionamiento, porque tenemos en el puerto una necesidad de tener zonas de estacionamiento limitados, también garantizar que esos aparcamientos para personas con movilidad reducida fueran un derecho, una obligación también, pero que además fuera de justicia y que fuera ajustada también a ley normativa. No lo teníamos en la ciudad, pese a que hemos estado señalizando PMR hace muchísimos años, y bueno, se ha hecho un trabajo incipiente no solamente en ordenanzas fiscales, sino también reguladoras, pero adelanto que va a ser un mandato donde quizás pues por la pandemia todas las direcciones fueron a emprender un modelo de ciudad que no asfixiara a Puerto de la Cruz, y ahora hay un trabajo muy importante que hacer con ordenanzas reguladoras. Queremos ordenar de alguna manera también los espectáculos en la vía pública para conveniar con ese modelo de ciudad y que dar garantía también a elementos que son muy identitarios en el puerto, como puede ser la venta de flores o como puede ser el trabajo por de la zona del ayuntamiento, por la ciudad, ¿no? Todo eso que se ha quedado como pendiente porque las normativas son muy distintas y condenan a no poder emprender acciones que queremos en el Puerto de la Cruz. Nos queda todo ese mandato y van a venir muchas más de ordenanzas y modelos tipos, como puede ser la que estamos ahora mismo emprendiendo con la ocupación de la vía pública. En el Puerto de la Cruz es importante ese equilibrio entre el disfrute de la actividad empresarial, pero sobre todo la garantía de accesibilidad para personas con movilidad reducida, en el que necesitamos conveniar y ya se están haciendo. De hecho, mañana jueves hay una asamblea pública para todos el sector empresarial no asociado. Mañana miércoles, alcalde. Pues el jueves. El jueves hay una asamblea pública de los primeros encuentros, después de haber estado pues con la plataforma Un Puerto Accesible, con Queremos Movernos, con las dos asociaciones empresariales de la ciudad, con ADEP y Casco Antiguo, con otros sectores de la población que quieren también opinar, como Azotel, bueno, para intentar tener una nueva ordenanza de ocupación de la vía pública que sea un poco más justa, que permita la convivencia, que siga permitiendo al sector empresarial lo que en el puerto es un disfrute. Uno no tiene culpa de tener buen clima, de tener una preferencia también por las terrazas para disfrutar de la gastronomía y del comercio, pero necesitamos también garantizar esa accesibilidad, que no solamente es un derecho fundamental y universal, sino que es una obligación también en el deber público, ¿no? de acometer todas estas modificaciones que nos garanticen esa convivencia, ¿no? Dos preguntas, precisamente hablando de ciudad sostenible y de movilidad. ¿Cómo valoras, como presidente del gobierno local, la gestión de tu socio de gobierno, de David Hernández, en el área de ciudad sostenible, urbanismo? Bueno, yo creo que David ha hecho un trabajo en el mandato desde la legislatura anterior, que lo he entrevistado varias veces. Yo no tenía ninguna duda al respecto. En el pacto hay una cosa que era como muy simple, ¿no? No eliminar ninguna de las competencias que tenía Asamblea, no por una cuestión, sino porque sería tiempo perdido, ¿no? De decirle a un concejal que ha llevado urbanismo, que ha puesto en marcha la redacción del plan especial del conjunto histórico, que hemos hecho algunas modificaciones de PGO, que sacamos adelante la ordenanza de edificabilidad, porque algo que me molestaba muchísimo en el puerto era la creación de esos falsos históricos que estaban condenando la oportunidad de tener nuevos residenciales en el municipio. Eso se hizo, se transformó y ya vemos cómo han empezado. ¿Qué es eso de los falsos históricos? Pues la ordenanza que teníamos de edificabilidad obligaba a que cualquier
obra fuera imitando el conjunto histórico y con lo cual obligaba a utilizar balcones de madera y teja. Y yo creo que para poner en valor el conjunto histórico del Puerto de la Cruz, las nuevas residencias, los nuevos edificios que se hicieran en la ciudad tenían que hacerse de forma contemporánea, porque precisamente contraponiendo un edificio contemporáneo le das más valor al valor histórico. Si al final lo que haces en la ciudad es seguir construyendo falsos históricos y construir un parque temático que no sabes qué tiene valor y qué no, porque lo que haces es imitar lo que realmente es histórico, no tenía mucho sentido para el modelo de la ciudad. Eso ha permitido que estemos hablando ya, y es también palpable y visible en la ciudad, de muchas nuevas edificaciones y residenciales que, no cumpliendo con esa ordenanza de edificabilidad que transformamos, de garantía para la inversión, y algo fundamental, que la gente que quiera quedarse y comprarse una casa en el Puerto de la Cruz después de 20 años pueda hacerlo, ahora pueda ambicionarlo y comprarse un piso nuevo en el Puerto de la Cruz. Ya está siendo posible, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, la valoración personal, pese a que, al igual que si le preguntas probablemente a él por mí o a cualquier otro área, siempre se te quedan muchas cosas en el tintero, pero no podíamos perder esa oportunidad, y tampoco podíamos perder una oportunidad fundamental, que yo creo que aquí se dan mucho la mano Partido Socialista y Asamblea en ese PEMU, en ese plan de movilidad, y sobre todo en la agenda urbana, ¿no? En esas 2030 y en esos compromisos de verdad con un modelo de ciudad, y por eso no tenemos un área de urbanismo, sino de ciudad sostenible. Sí, que el matiz es importante. Que el matiz, tienes agua aquí, el matiz es importante, no es lo mismo, en fin, trabajar en una gestión de ciudad, de municipio sostenible, que urbanismo, que puede englobar el concepto de ciudad sostenible o no. Sin embargo, el de ciudad sostenible lo indica bien claro, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Sí, había gente cuando convocamos un poco el primer gobierno, y ahora en este segundo, que había gente que decía, bueno, pero ¿por qué estas áreas tienen un nombre tan raro, ¿no? Yo llamaba Alcaldía de Seguridad, Cultura e Identidad Portuense, y tuve incluso a concejales de la oposición que me preguntaban qué era eso de identidad portuense, que por qué no había una partida que se llamara Identidad Portuense, pensando que iba a ser, pues, un área como si estuviéramos hablando de obras y servicios, ¿no? No. El nombre de las áreas que conformamos el gobierno, y el que continúan algunas que se han podido transformar, tiene que ver con el modelo de gestión de la ciudad. Entonces no podíamos ambicionar un área de urbanismo que no se llamara ciudad sostenible, no podíamos estar hablando de mejorar la rentabilidad de un municipio como Puerto de la Cruz si no se llamara progreso económico, no podíamos estar hablando de un área que como alcaldía, que es un área genérico que marca un poco todo el rumbo de la ciudad, que no se llamara identidad portuense, porque todavía sin COVID y sin pandemia tenemos como muy claro que el futuro de Puerto de la Cruz pasaba precisamente por poner en valor los valores diferenciales y la identidad que tenemos como ciudad, como puerto, con todas sus virtudes urbanísticas, patrimoniales, culturales, sociales, tantas y tantas cosas que podemos presumir en Puerto de la Cruz, o como era el área de servicios sociales, que se transformaba de servicios sociales a derecho social, o el área de animal, pues era un área de protección animal, de bienestar animal. Un poco la transformación de las áreas o los títulos que le dábamos. Hay gente que no le da a lo mejor importancia a las palabras, yo se las doy mucho. Y... Es que la definición de la nomenclatura de un área define mucho la acción que un gobierno, en este caso el tuyo, pero cualquier otro gobierno municipal o incluso autonómico o nacional, pueda definir, ¿no? La última pregunta. Derechos sociales, que bien has dicho que pasó a denominarse Concejalía de Derechos Sociales, de lo que antes se denominaban, e incluso en algunos ayuntamientos todavía, en algunos bienestar social, en otros todavía servicios sociales, pero al final, desde hace un par de años, desde hace varios años, la política de acción social es un derecho para el ciudadano, un derecho como es el derecho sanitario o el derecho a la educación. Así es, yo creo que era una nomenclatura que además tenía que ver con la ley. Me olvidaba, por ejemplo, de nombrar bienestar comunitario, que en el resto de los municipios sigue llamándose pues, obras o servicios, y nosotros queríamos y creemos también que es una manera obras y servicios lo llaman bienestar comunitario. Bienestar comunitario, sí, porque es una oportunidad realmente de la comunidad, que nuestras aceras, que nuestra iluminación, que nuestros jardines merezcan, ¿no? Aparte del visitante, para el residente, el mejor estado. Con derecho social lo teníamos muy claro, era muy ajustado a la propia ley que aprobaba y que queríamos que se aprobara, ¿no? En ese gobierno de progreso para
para Canarias y lo sigue siendo así. Tenemos ahí también, que hablábamos antes de ambicionar nuevas expectativas, y se hizo un trabajo importante. Fuimos y reducimos mucho la oportunidad de las ayudas de emergencia. Estamos metidos en la ordenanza, en los servicios de ayuda a domicilio que queremos mejorar. Tenemos un legado de un mandato, pero queremos ambicionar seguir mejorando. Es verdad que todo lo que es el derecho social es complejo, ¿no? Lo es en los programas, mancomunado lo es también, que es pues, de aplaudir en un ámbito estatal que hayamos conseguido que un gobierno de Pedro Sánchez apruebe un ingreso mínimo vital, que Canarias ya no solamente tenga una prestación canaria de inserción, sino que hablemos de renta mínima, que se puedan equilibrar el ingreso mínimo vital con la renta mínima dependiendo de la situación familiar. Hoy en día, como digo siempre, ¿no? Cuando incluso vemos ejemplos de sinhogarismos o en todas las ciudades ocurre, es decir, hoy en día hay una garantía, un derecho social de que al menos no haya ninguna persona sin cobertura económica. Después puede ser suficiente, insuficiente, los modelos de gestión, los proyectos de convivencia, la propia Constitución o el amparo del derecho a la vivienda, que está claro que es muy complejo de cumplir con una Constitución en un mercado liberal como el que tenemos, y bueno, muchas cosas, pero es verdad que es muy importante el trabajo, reconocer en ese nombre de las áreas como podemos hacer en el ámbito del derecho social. Y yo tengo que decir que en los momentos más complicados para todo, porque aprobábamos con ese remanente también ayudas al sector empresarial, pero es que sin darnos cuenta teníamos autónomos y autónomas en la cola de servicios sociales con una pandemia, Increíble. con un cero turístico, y decíamos, bueno, es que lo podemos apoyar como empresario, pero es que los empresarios y el pequeño autónomo del sector comercial del Puerto de la Cruz necesitaba auxilio, y ese auxilio se lo dio el área de derecho social. Pudimos emprender acciones de apoyo que garantizaban, yo digo siempre, nosotros no salvamos vidas porque no somos médicos, pero si alguien pudo estar al frente de una ayuda directa con la ciudadanía del Puerto de la Cruz, fuimos los ayuntamientos. El resto hacía todo su trabajo y la vacuna y todo, pero hubo que socorrer, ¿no?, a mucha gente, y ahora estamos además sufriendo y atendiendo con muchos proyectos también pilotos en la ciudad y con convenios con entidades. Otra gran dificultad que es en este caso la salud mental, ¿no? Sí, la salud mental es un problema que, sobre todo en la pandemia y después de la pandemia, se ha acrecentado mucho, pero que yo incluso pienso, alcalde, que la salud mental es un problema que ya teníamos hace mucho tiempo y que la sociedad española en general y la política en general no determinaba o no terminaba de visualizar, de visibilizar, porque yo creo que ese problema ha estado ahí siempre. Hombre, no le pusimos, me falta un poco el aire, no le pusimos la atención, ¿no? Entiendo. Hacemos una pequeña pausa. No te preocupes. Eso me ha pasado a mí también. Sí, no te preocupes. Bueno, venga. Yo creo que no se le puso la atención especial sobre todo en el ámbito de la salud, no porque no pudiera, sino porque los medios y los mecanismos de sanidad están muy estipulados, y cuando aparece algo con una situación un poco complicada como puede ser la salud mental, no hay medios para afrontarla. Nosotros hicimos proyectos pilotos durante la pandemia que fueron muy curiosos. Lo fue, por ejemplo, en el ámbito de la juventud, un proyecto que hicimos por todos los barrios en el que decíamos, yo por ejemplo que vengo del ámbito social y del trabajo educativo, de más de 20 años en una ludoteca del barrio de La Vera, ¿no? Y decía, oye, me está ocurriendo algo muy parecido como en los años 90, ¿no? La gente tiene la necesidad de romper puertas de un polideportivo para encontrarse, para jugar, para establecer unos espacios de convivencia y de diálogo distintos. Pasaba mucho en las familias, todo el mundo trabajaba, iba todo el mundo a una marcha forzosa, y de repente las familias se encontraron. Tuvo su parte positiva. Con situaciones muy complicadas, pero también complejas, ¿no? Porque de repente hay mucha gente que descubrió a una pareja, a un hijo, a un vecino que no conocía, porque fue un momento muy complicado para todos, ¿no? Y había mucha confianza en que íbamos a salir como mejor, pero hay ciertas conductas sociales complejas ante esta situación que eran dignas, pues, de estudio, de al menos que un ayuntamiento no estuviera
parado, no estuviera ausente, y pusimos en marcha algunos mecanismos que yo creo que han servido para que pues Puerto de la Cruz sufriera en medida de lo posible menor impacto en una situación tan complicada. De hecho, siempre digo, porque creo que fue un orgullo, que fuimos el primer ayuntamiento en poner una asistencia psicológica al teléfono en momentos de lo de la pandemia, ¿no? Eso dice mucho de la preocupación que tiene una administración para un momento tan complicado. Y ahora, a futuro, tenemos que seguir afrontándolo. Yo estoy convencidísimo, la salud mental, hay miles de enfermedades que requieren atención, ¿no? en la salud de las personas, pero la salud mental es una enfermedad a veces silenciosa en la sociedad, y va a tocar un compromiso. Le toca un compromiso a las administraciones que tienen competencias, por supuesto. Gobierno de Canarias, estoy encantado con la creación de esa dirección general, con propuestas que surgen porque la situación es distinta, pero también tenemos que afrontar los ayuntamientos, y estamos trabajando para que en el 2024 sigamos poniendo en marcha proyectos y asesoramientos en estas materias. Creo que son esenciales. Si hablamos de derecho social, hoy en día la atención a la salud mental es un derecho de todos y todas. Sin duda. Lo último, alcalde, ya en tono, por supuesto, festivo, porque ahora tenemos que está en el vestíbulo ya a Santi Rodríguez, que es un icodense. Supongo que habrás oído hablar en las tablas de San Andrés del Caballero 2000, un tablón grande, que es una puerta grande, que desde hace más de 20 años pues se arrastran en cada viaje, como ellos dicen, pues del orden de 10 o 15 personas. Pues ahí tenemos ahora al protagonista de ese Caballero 2000, a Santi. Que bueno, yo tengo una coincidencia clara con San Andrés, que es que no he podido disfrutar de las tablas porque siempre he estado trabajando en San Andrés, ahora como... No, y te iba a preguntar por los cacharros, ¿no? Porque en el puerto, los cacharros, eso digo que la zona del valle, toda, ¿no? Como políticos, ahora tengo la ocupación, pero cuando no era político me tocaba trabajar precisamente en este recurso con la esencia de no perder esa identidad, como es en el norte la carrera de los cacharros, ¿no? Y a la que le tengo además una vinculación muy familiar y de anécdotas en la ciudad que todo el mundo conoce, relacionada con esta festividad. Nos va a tocar trabajar, sé que para ICO de los Vinos es una gran fiesta, la fiesta de las tablas, todos mis respetos para ICO. Nosotros tenemos el festival, como siempre, folclórico relacionado, tenemos abierto el puesto de castañas tradicional en el muelle, gracias también a la aventura empresarial de quien hacemos una subasta y se presenta, y con todas las dificultades que hoy en día, lo que antes era habitual, antes era el puesto de castaña que se le daba a los pescadores cuando el mar, ¿no? Empezaba a tener complicaciones, y hoy en día es una subasta pública en la que hay unos requerimientos terribles para abrir el puesto, y bueno, y sigue en este caso toda la familia de Bartolo, que tradicionalmente, como los ratones, montaban puestos, que seguimos teniendo ese puesto de castaña, y de aquí también un agradecimiento porque forma parte de la esencia de este mes en el muelle, del mes de noviembre, y tendremos ese festival, pero además, y termino agradeciendo el interés que la festividad de San Andrés de repente ha despertado en todos los barrios del municipio. Hemos tenido que incluso ajustarnos al plan de ajuste que celebra el ayuntamiento e integrar toda la actividad y la programación que hay por todos los barrios. No hay barrio del puerto, no hay comisión de fiesta que quiera celebrar su San Andrés, su taller de cacharros, encontrarse con la ciudadanía, y eso también creo que es un elemento de lo que hablábamos antes, ¿no? La actividad, la sinergia, la autoestima, el optimismo del que se tiene que llenar Puerto de la Cruz es colectivo, no es de un gobierno, de un alcalde, no tiene que ser de toda la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Y repasando un poco para hacerlo público en estos días, dice, oye, pues que La Vera va a ser San Andrés, que la Calle Nueva va a ser San Andrés, que Punta Brava va a ser San Andrés, que San Felipe el Tejar va a ser San Andrés. Y dice, oye, qué bueno. Y por supuesto que la Ranilla, todos los barrios, ¿no? La Ranilla. Pues celebramos nosotros en el muelle, por supuesto. Nosotros ¿Tú tenemos también... ¿Tú eres ranillero? Yo soy del barrio de La Vera. De La Vera. Mi familia y mi abuela y demás era de la calle San Felipe. Es verdad que todos los del puerto tenemos con cierto orgullo de decir, pues uno es ranillero, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque pertenece a esa esencia de la del puerto. Yo le decía siempre a mi abuela Berta, ¿no? Qué pena que la modernidad nos haya perder una casa familiar en el centro del puerto, porque la modernidad era comprarse pisos, los polígonos...
Y en este caso, pues bueno, pues en el polígono de San Felipe el Tejar fue donde excavaron, y por supuesto mi madre y toda mi familia de la parte de la vera más tradicional de la Rotavalla, y esa mezcla me ha llevado a que en los 46 años haya vivido en la vera y sigo viviendo en la vera sin cambiar, ¿no? Nuestro técnico vive en la vera, en la parte portuense, ¿no, Paco? ¿Ah, sí, en la parte portuense. Bueno, Pues, menos mal que lo traté bien al principio, porque bueno, ahora me dices él. Alcalde, gracias por estar aquí presencialmente y, por supuesto, seguiremos en próximas fechas hablando, entrevistándote a ti, a tus concejales y concejalas del grupo de gobierno, como venimos haciendo, y, por supuesto, también a los miembros de la oposición. Alcalde, muchísimas gracias. Sí, bueno, yo sabes que entiendo que los medios sean plurales y Totalmente. equilibrados en la representatividad. Que no siempre que es así en tenemos. algunos medios. Pero Por bueno. eso digo que agradezco mucho, incluso hay gente que puede pensar que no, pero yo agradezco mucho que los medios den voz a la oposición. Creo que es bueno para la propia gestión municipal. Yo siempre digo, yo no tengo miedo a ninguna fiscalización, porque cuanto más fiscalicen, mi gobierno será mejor. Y por lo tanto, como uno no ha nacido para acomodarse, sino para enfrentarse a objetivos y cada vez más a asumir una representatividad maravillosa como la de ser alcalde de un municipio, pero sobre todo el cumplimiento de objetivos y de ver al puerto, no le tengo ningún miedo. Sí es verdad que a mí me fue muy bien siendo un poco más constructivo, ¿no? En la oposición, cuando estabas en la oposición. Por eso digo, no, yo no tenía tantos medios que me atendiera, Ya. pero sí tuve siempre una voz de optimismo, porque creo que el puerto está para hablar bien del puerto. Alcalde, muchísimas gracias. Gracias. Despedimos al alcalde de Puerto de la Cruz, a Marco González. Nos vamos a publicidad.